Muy bien, buenas noches nuevamente a todos. Estamos en un café con el pastor. Como saben, hemos venido siguiendo la serie de grandes héroes de la fe. No hemos sacado ningún héroe de la fe de la manga, sino que son los que están escritos en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 nos da una lista de esos grandes héroes de la fe, magníficos héroes de la fe. Hemos visto hasta este momento, empezamos con Abel, ¿recuerdan ustedes? Abel es el primero de la lista y es apenas iniciando Génesis. Abel, el hombre que alcanzó una excelencia debido a la fe. Después hablamos de Enoc, el hombre que caminó con Dios. Luego hablamos de Noé, quien pudo meter a toda su familia en la salvación, en el arca. Luego hablamos de Abraham, el padre de la fe. Luego hablamos también de Isaac, el hombre que soltó la bendición por la fe. Luego hablamos de Jacob, el hombre que no se conformó, sino que buscó más y más de la fe. Y el día de hoy vamos a hablar de Moisés. Fíjense, nada más en el puro libro de Génesis, nada más en el puro libro de Génesis está Abel, Enoc, está Noé, Abraham, Isaac, Jacob, 6 héroes de la fe en el puro libro de Génesis. Es muy interesante esto. Nos habla de que desde el mero inicio, desde el mero principio, Dios se relacionaba con gente que tiene fe. Y entonces llegamos a Moisés, el hombre que eligió a Dios, es el título que le he dado. Y vamos a iniciar leyendo, por favor, en la palabra de Dios, Hebreos 11:24. Hebreos 11:24, lo voy a tratar de compartir en la pantalla. Ok, aquí lo tienen, Hebreos 11:24 hasta el 27. Dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hasta ahí en este momento. Después retomaremos aquí Hebreos capítulo 11. Así es que hablar de Moisés es, creo que, algo complicado. ¿Cómo poder resumir la vida de Moisés? Imagínense que hay 4 libros de la Biblia donde se habla acerca de sus hechos, acerca de la historia del pueblo de Dios, acerca de Moisés, el liderazgo de Moisés. En el libro de Génesis nosotros nos encontramos pues a todos estos 6 grandes héroes de la fe con los cuales Dios se fue relacionando en diferentes tiempos. Es el libro de los principios, pero luego llegan estos otros libros, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y en esos 4 libros se habla pues de los hechos de Moisés. Entonces realmente es muy complicado poder resumir, tratar de meter en una plática todo lo que sucedió con Moisés. Así es que me voy a limitar solamente a hablar de las cosas que están ahí en Hebreos. O sea, las razones por las cuales Moisés está incluido en aquella gran lista, en el hit parade de los hombres de la fe. Pero antes de hablar de Moisés, yo tendría que hablarles
hacer una mención especial, aunque no están ellas dos, estas dos mujeres en la lista de la fe. Yo quisiera hacer una mención especial de dos mujeres. Se trata de Cifra y Fua. ¿Saben ustedes quiénes son esas mujeres, Cifra y Fua? ¿Alguien? Pueden levantar la manita, nadie levanta la mano, ¿no? ¿Saben quién es Cifra y Fua? Ah, muy bien. Ok, Alejandra sí sabe, pero pues ella no debería de decirlo, hombre. Pues, ustedes son los que deberían de decirlo. A ver, Fer Alonso, ¿quién Cifra y Fua? Son las dos parteras que atendieron que les pidió Faraón que fueran matando a los bebés que fueran haciendo que fueran niños. Correcto. Cosa que ellos desobedecieron y la excusa que ellas daban de que nacían los niños y que no podían evitarlos, o sea, no podían matarlos porque las hebreas eran muy fuertes y parían antes de que llegaran. Correcto, correcto. Ellas son justamente, sucede que en la historia que nosotros hemos venido viendo, recorriendo, la familia de José, su papá Jacob, con sus otros 11 hermanos y sus hijos, todos ellos entraron en Egipto, dado que José era el primer ministro de Egipto, tenía todo el favor de Faraón, así es que pudo instalar a su familia en una parte, en una buena tierra dentro de Egipto, en la tierra de Gosén se llamaba. Pero Dios estaba con ellos, Dios estaba con ese pueblo que apenas empezaba a desarrollarse. Imagínense que entraron 70 personas solamente en Egipto y al poco tiempo ya eran un montón, se estaban multiplicando de una manera increíble, parecían conejos porque se multiplicaban enormemente. Y entonces los siguientes faraones, al ver el crecimiento poblacional que iban teniendo ellos en comparación con la población de Egipto, empezaron a tener miedo y dijeron, no nos conviene que este pueblo se esté multiplicando, se haga tan numeroso y esté viviendo en medio de nosotros. En algún momento ellos podrían levantarse sobre nosotros y dominarnos. Nosotros les dimos albergue y ellos podrían ser los que dominaran algo semejante a lo que en Estados Unidos de repente ha surgido, en donde ven el crecimiento de los latinos tan rápido por la inmigración y por el crecimiento poblacional que de repente ya empiezan a tener algún temor de que en algún momento los latinos pudieran tener el control del gobierno, de la nación, y entonces están tomando medidas, obviamente, intentando detener el crecimiento poblacional latino dentro de la nación americana. Es algo muy semejante, nada más que las medidas son diferentes. Las medidas en Estados Unidos a lo mejor es poner un muro, que la gente no pase, traer a la gente de regreso a sus naciones, etcétera. Pero lo que hizo el faraón es exactamente lo que dice Fer. Puso una ley en la cual las parteras deberían de matar en el momento mismo del nacimiento a el hijo, si es que acaso era un varón. Si era niña, le podían otorgar la vida, podía seguir viviendo, pero si era hijo, entonces debería de morir. Entonces sucedió esto, Éxodo 1:15, del 1:15 hasta el 22. Si alguien lo puede leer, por favor. Alguien que tenga ahí su Biblia lista, Éxodo 1 del 15 al 22. Leo. Vamos, vean ahí.
habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistan a las hebreas en sus partos y vean el sexo, si es hijo, mátenlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué han hecho esto, que han preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echen al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preserven la vida. Ok, hasta ahí. Muchas gracias. Gracias. Así es que aquellas mujeres, como ustedes se dan cuenta, expusieron su propia vida al desobedecer a la autoridad. Este es algo interesante porque nos dice aquí que tuvieron fe, que temieron a Dios, que Él era mucho más poderoso que el mismo Faraón. Por lo tanto, tuvieron más temor de Dios que de lo que les pudiera hacer el Faraón, con todo y que este era pues el hombre más poderoso en ese momento sobre la tierra. Así es que por la fe, nosotros podemos aprender que debemos obedecer a Dios antes que a cualquier hombre. Escuchen esto es algo, una enseñanza de fe muy importante que nos da Cifra y Fua. Debemos obedecer la autoridad de Dios antes que la autoridad de cualquier hombre. Si un mandato de un hombre está contrario a lo que Dios nos dice, nosotros debemos de desobedecer las instrucciones del hombre para obedecer lo que Dios nos diga. Así es que si el justo vive por la fe, pues nosotros debemos de aprender que obedecer a Dios antes que a los hombres es una manera importante en la cual nosotros podemos tener una vida de fe. Y bueno, uno de los resultados de lo que hizo Cifra y Fua, pues es haberle dado la vida a Moisés, justamente. Moisés debería de haber sido uno de los bebés que al momento de nacer hubiera sido muerto, pero no lo fue, sino que existía entonces ya otra regla en la cual tenían que echar al río a los niños, a los bebés, de tal manera que Moisés fue uno de ellos que tuvo que ser echado a el río. Ustedes conocen un poco de la historia allí de Moisés, la han leído, si no se las comento. La madre de Moisés, cuando este ya tenía una cierta edad, ya había sido destetado, lo aventó al río, lo tuvo que echar, hizo una canasta, la cual la calafateó con brea para que pudiera flotar, la puso sobre el río y esa canastilla llegó hasta donde la hija del faraón estaba, pues disfrutando ahí a lo mejor de un picnic en la tarde, y vio la canasta y supo que era uno de los niños hebreos, evidentemente, que estaba allí. Entonces hizo que le trajeran aquella canastilla y adoptó al niño como si fuera suyo. Él tuvo amor de él, tuvo compasión de él y lo adoptó y lo criaron como si fuera su hijo, como hijo de la descendencia faraónica, de tal manera que Moisés, aunque era hebreo, aunque tenía sangre hebrea, fue educado en las ciencias, en el idioma, en las costumbres
todas egipcias, de tal manera que pues realmente Moisés era culturalmente era un egipcio, aunque sus raíces, su ADN era hebreo. Les comento un poquito de los tiempos para que ustedes sepan. Jacob y toda su familia, como les dije, entraron en Egipto. Estamos hablando de en el año 1637 antes de Cristo. ¿Cómo puedo sacar estas cuentas? Pues a partir de los datos que nos da la palabra de Dios, puedes ir haciendo estas cuentas, ¿ok? Entonces, en el año 1637 antes de Cristo, Jacob y toda su familia estaban entrando en Egipto. Como les dije, apenas eran 70 personas las que entraron, pero para el año 1573, cuando nació Moisés, es decir, apenas 64 años después, la población de Israel había crecido impresionantemente, exponencialmente, al punto que Faraón ya les tenía miedo. Entonces, una de las formas de control que tuvo fue que a todos los hombres hebreos los puso a trabajar en la construcción de las ciudades de almacenamiento de alimentos que tenían en Egipto. Los puso a hacer ladrillos, los puso en la tarea de la construcción. Los puso a trabajar de una manera forzada, de tal manera que los israelitas pues no tenían ni vacaciones, ni tenían buenos pagos, sino lo que tenían era un trabajo duro todos los días. Además de la orden de matar a todos los bebés, como lo hemos visto, porque ellos representaban una seria amenaza. Así es que en esta historia yo quiero que ustedes empiecen a develar algunas cosas que nos está mostrando la palabra de Dios, algunas cosas espirituales. Dado que la palabra de Dios nos dice que todas las cosas que están en el Antiguo Testamento son figura y sombra de las cosas venideras, nosotros podemos de esa manera comprender que Faraón en esta historia es realmente un tipo del diablo, una representación del diablo, y Egipto es el sistema de este mundo. Egipto es el mundo entero. Faraón entonces es el que gobierna sobre Egipto, es un tipo del diablo gobernando sobre el sistema de este mundo. Dice Lucas capítulo 4, versos 6 y 7. Lucas capítulo 4, versos 6 y 7. Quiero que ustedes lo vean para que vayan entendiendo esto, esta analogía, esta revelación que nos da la palabra de Dios. Lucas 4, 6 y 7. ¿Leo? Sí, por favor. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Le está hablando a Jesús. Está Jesús siendo tentado en el desierto. Y el diablo le dice a Jesús: si tú te postras y me adoras, yo te daré toda la potestad y toda la gloria de los reinos de este mundo. ¿Por qué te la puedo dar? Porque a mí me la entregaron. ¿Quién se la entregó? Pues el mismo hombre. Dios, cuando creó al hombre, lo hizo Señor sobre toda la tierra. Él tendría señorío sobre la tierra, sobre los animales, sobre todas las cosas creadas. Él tendría ese señorío. Sin embargo, cuando el hombre pecó, cuando el hombre decidió hacerle caso al diablo, entregó el señorío de todas estas cosas de la tierra, de tal manera que el diablo entonces dice: a mí me la entregaron. Los seres humanos a mí me entregaron el señorío, la potestad de la tierra. Entonces, si tú me adoras a mí, yo te la puedo dar a ti, le decía a Jesús.
Yo quiero que ustedes entiendan que entonces lo que me interesa que ustedes vean es que la misma palabra de Dios nos dice que el diablo es quien tiene la potestad y la gloria de las cosas de la tierra. Él es el que tiene un señorío sobre el sistema de este mundo. Así es que, como he dicho, el faraón en esta historia es un tipo del diablo que tiene el dominio sobre el mundo entero, y el pueblo de Dios, los israelitas, son un tipo de nosotros, de los hijos de Dios, nacidos de nuevo, pero que estamos habitando en este mundo. De la misma manera en la que ellos habitaban dentro de Egipto, nosotros habitamos en este mundo. ¿Ok? Así es que de la misma manera en que el faraón tenía una preocupación por el peligro inminente contra su reino a causa de que el pueblo de Dios iba creciendo, de igual manera el diablo tiene una preocupación fuerte al ver que los hijos de Dios se multiplican, que los hijos de Dios son más y pueden ir teniendo más y más poder sobre la tierra. Así es que las mismas estrategias que usó Faraón antes para tratar de reprimir, de detener el avance del pueblo de Dios, son las mismas que el diablo hoy día nosotros podemos ver que ejerce en este mundo. La idea es oprimir al pueblo de Dios y evitar su crecimiento por todas las formas posibles. El pueblo de Dios hoy día no solamente es oprimido a través de ser ridiculizados por sus creencias, no solo por siempre ser considerados una minoría, sino que son oprimidos de una manera creciente por la persecución y por la falta de oportunidades de trabajo de repente, ya que todas las personas tienen que someterse a las leyes y criterios, no solamente inmorales, sino que son deshonestas en este mundo. Tienen que someterse a leyes y criterios pervertidos. Por ejemplo, es complicado para un cristiano hoy día poder ser un político, dado que se les obliga a los políticos a ser corruptos. Es complicado ser un juez, dado que los jueces en el sistema de este mundo tienen que favorecer a ciertas, a los ricos, a las personas en eminencia, a los mismos políticos, en lugar de las personas que tienen la razón. Un juez hoy día es obligado a tener que casar a homosexuales, por ejemplo, permitirles que tengan hijos en adopción. A los médicos ginecólogos se les obliga a que tienen que practicar abortos. Entonces, la verdad, es complicado. A muchas personas en posiciones diferentes se les obliga a tener que corromperse para obtener negocios, para pasarle la cuota al jefe, etcétera, ¿no? El pueblo de Dios en nuestros días es oprimido y perseguido. En algunas de las comunidades en México, sobre todo en Chiapas, por ejemplo, en Oaxaca, comunidades de cristianos enteras son despojados de sus tierras, son echados de allí por el simple hecho de ser cristianos, les queman sus casas o los asesinan públicamente y no pasa nada. ¿Por qué? Porque hay un control de caciques en esa región, sobre todo auspiciados por obispos católicos, en donde la gente cristiana no se le permite que crezca, rápidamente se les dispersa, se les quitan sus tierras, les digo, y se les mata. Esto ocurre en México. A lo mejor nosotros hace algunos años estábamos sorprendidos por lo que estaba pasando en Medio Oriente con ISIS, el Estado Islámico, que estaba persiguiendo y matando a los cristianos,
y nadie hacía absolutamente nada, pero en México ocurre esto desde mucho tiempo atrás, sabido por todo mundo, y no pasa nada en nuestro país. Así es que el diablo tiene una clara estrategia para evitar que el pueblo de Dios siga creciendo. Intenta evitar que haya nuevos nacimientos, ¿no? Que la gente vuelva a nacer a través de la predicación de la palabra del evangelio. Como lo hizo en aquellos tiempos el faraón, bueno, él tiene gente suya haciéndose pasar como cristianos, tiene gente suya en diferentes lugares, levantando críticas hacia ministerios, tiene páginas de internet engañando a las personas con doctrinas totalmente tergiversadas, con cosas totalmente equivocadas, para hacer que una persona que ha nacido de nuevo, matarla tan pronto como haya nacido. No permitirle que crezca, no permitirle que se fortalezca, sino en el momento en el que ya nació de nuevo hay que matarlo. ¿Y cómo lo pueden matar? Bueno, con doctrinas totalmente equivocadas, con enseñanzas incorrectas, criticando a ministerios, de tal manera que la semilla que fue puesta en el corazón de estas personas se ahogue, se pierda, no crezca, no llegue a dar fruto, ni mucho menos llegue a reproducirse. Este es el punto importante. Entonces, estamos viviendo hoy día nosotros tiempos muy similares a los que nosotros vemos que estaba pasando con Faraón en aquellos tiempos. Nosotros hoy día pues hemos tenido el privilegio de haber nacido de nuevo y no haber muerto inmediatamente después de haber nacido de nuevo, sino que junto a nosotros hubo alguna partera, ¿no? Que nos tomó con cariño, que nos lavó con el agua de la palabra de Dios, que cortó el cordón umbilical que nos mantenía unidos al pasado, unidos a este mundo, y nos alimentó con las grosuras del Espíritu Santo para que creciéramos y nos desarrolláramos. Junto a nosotros hubo una cifra y una fúa que nos ayudó a no morir en ese momento, en el momento de haber nacido de nuevo. Así es que gracias a Dios por todas las cifras y las fúas. Ojalá y que tú seas una cifra y una fúa que puedas ayudar a otra gente, que además de que tú te multipliques, puedas ayudar a otras personas que han nacido de nuevo a fortalecerlos, a guardarlos, a arroparlos, a que el sistema de este mundo no los absorba, a que el engaño de toda esta cosa que el diablo ha puesto para descarrilar a los cristianos, no se vayan tras de estas cosas, sino que se mantengan firmes sin fluctuar en la profesión de su esperanza en el Señor. Así es que, bueno, pues gracias a Dios somos vencedores como sucedió con Moisés. Moisés pudo nacer, pudo crecer y pudo desarrollarse. Y bueno, la historia bíblica nos dice que entonces Moisés, como les había explicado, se desarrolló como un egipcio, como un heredero al trono de Faraón, bajo los lineamientos de Egipto. Él, como les he dicho muchas veces, él no es que fuera tartamudo, como muchos de repente han dicho, cuando Moisés le dice a Dios, es que no sé hablar, y decían, es que era tartamudo. No era, simplemente él no podía hablar hebreo. A él conocía el hebreo porque ahí vivía los hebreos, pero él no era bueno hablando hebreo, él no lo aprendió, él aprendió a hablar egipcio. Él no conocía la cultura
israelita, él conocía la cultura hebrea. Él se vestía de egipcio, él hablaba de egipcio. Así hay muchos cristianos de repente, ¿no? Que han nacido de nuevo y de repente pues no saben nada del Señor, tienen su lenguaje es el del mundo, hablan como el mundo, se comportan como el mundo y no tienen muchas cosas del Señor porque han estado inmersos en las cosas de este mundo. Pero sucedió con Moisés que un día presenció el maltrato de un soldado egipcio sobre un esclavo hebreo y le pareció algo injusto. Le salió el ADN hebreo. Se enojó. Su sangre hebrea se manifestó y entonces atacó al soldado. Se le pasó la mano y lo mató. Pensó que quizá nadie se había dado cuenta. Así es que dice la prueba que lo intentó enterrar, pero pues en la arena, pues imagínense, en la arena pasa el viento y se lleva la arena. No era muy bueno para cubrir sus fechorías. Así es que al día siguiente todo el mundo lo sabía. Al día siguiente la mayoría de los hebreos ya sabían lo que había pasado. Así es que Moisés tenía que tomar una decisión. O permanecía siendo parte de la estructura gubernamental de Egipto, recibiendo todos los privilegios de ser un egipcio, no solamente un egipcio, sino heredero, miembro de la familia más importante, con todas las riquezas que eso representaba, todos los privilegios que eso representaba, o pasarse del lado de los egipcios, de los hebreos, perdón, con pues las inminentes repercusiones que eso tendría, como pues ser perseguido, ser maltratado por el sistema del cual pues él mismo había sido parte. Así es que dice aquí la palabra de Dios que era la decisión o gozar de los deleites temporales del pecado o pasarse del lado de los oprimidos. Aquí hay algo importante. Si vivir por la fe es la vida del justo, aquí vemos una parte importante de una decisión de fe. ¿Cómo se decide por fe? Esta es una decisión de fe. Tomar decisiones correctas, no necesariamente convenientes. Otra vez, una persona que vive por la fe toma decisiones correctas, no necesariamente convenientes. Creo que nos queda a todos muy claro que la decisión conveniente pues era permanecer en la familia real. Gozar de todos los privilegios que esto le brindaba. Pero la decisión correcta era tomar su posición como parte del pueblo de Dios, aunque esto implicara ser maltratado junto con todos los demás. Decisiones de fe. Una decisión que alteró el rumbo de la historia del pueblo de Dios. Cuando un cristiano toma la decisión de no participar en un negocio sucio, está aceptando tácitamente de repente, pues a lo mejor quedarse sin empleo, pero está tomando una decisión de fe que seguramente puede alterar el rumbo de su familia, el rumbo de generaciones, por una decisión de fe que implique de repente algo en contra suya, una opresión. La está aceptando, una presión de parte del mundo, pero está tomando una decisión correcta. Cuando una persona, probablemente, no sé, un médico se niega a practicar un aborto, probablemente está perdiendo su empleo.
cuando un cristiano, que a lo mejor, no sé, es un policía, se niega a participar de la corrupción para darle dinero a su jefe, seguramente lo van a maltratar, seguramente lo van a echar de la corporación, no sé. Cuando un político se niega a hacer diferentes cosas corruptas, pues está perdiendo su carrera política probablemente, pero está tomando una decisión correcta. Creo que decisiones vamos a tener que hacer en nuestra vida, decisiones importantes vamos a tener que hacer durante nuestro tiempo. Cifra y Púa tomaron la decisión de desobedecer a la autoridad obedeciendo a Dios, porque era más importante obedecer a Dios que a los hombres. Y Dios las bendijo. Y aquí una decisión importante de Moisés es dejar esos placeres temporales, esos privilegios temporales que le ofrecía ser un egipcio. Así es que yo quiero preguntarte, ¿qué tanto tú has tomado decisiones correctas que quizás impliquen un daño en tu desarrollo profesional, social o económico? En las decisiones que has hecho anteriormente, has preferido los privilegios de este mundo, continuando, aparentando ser parte de ellos, aunque llevas una genética divina dentro de ti. Tú llevas la genética de Dios dentro de ti, pero sigues aparentando ser parte de ellos. El reino de Dios, quiero que sepan, tiene una cultura propia, un lenguaje propio, un código de vida único, ¿no? El reino de este mundo acepta todas las culturas que tú quieras, excepto la cultura del reino de Dios. Tú puedes practicar la meditación extrasensorial y te dirán que eres muy culto. Puedes ser un transexual y te van a decir que eres muy valiente por cambiarte de sexo. Hasta probablemente te den premios y te aplaudan de pie durante varios minutos, como ha sucedido con algunos, ¿no? Puedes, no sé, hacer crecer tu carrera profesional a través de amenazas, rudezas, robos hacia otros y van a decir que eres muy audaz en los negocios. Puedes ser desleal, puedes cambiarte de bando, puedes traicionar a la gente por dinero y la gente te va a decir que eres un político excepcional. Todo es aceptado y hasta admirado, pero si quieres moverte en la cultura del reino de Dios, entonces se van a burlar de ti, te van a decir que eres un retrógrada, que eres una plaga para la sociedad, te van a hacer a un lado. Pero yo quiero decirte que no puedes llevar dentro de ti la genética divina después de haber nacido de nuevo y seguir permaneciendo en la cultura de este mundo. Dice Primera de Juan 5:19. Primera de Juan 5:19, si alguien lo puede leer. Yo. ¿Sale? Yo. Vamos el bien. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Hay algo interesante, fíjense bien. Sabemos que somos de Dios. ¿Alguien no sabe eso? ¿Todos sabemos que somos de Dios? ¿Sí? Fuimos comprados por la sangre de Jesucristo. Le pertenecemos a Él, le pertenecemos a Dios. Fuimos redimidos de este mundo. Ahora le pertenecemos a Dios. Sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Yo puedo decir, yo sé que soy de Dios, pero estoy viviendo en este mundo que está bajo el maligno. Pero yo soy de Dios.
Esto creo que es muy importante. Moisés, dice la palabra, que tuvo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Escuchen bien, tenía puesta la mirada en un galardón. Yo soy de Dios. Yo pongo mi mirada en el galardón, mi mirada está en el premio que Dios tiene para mí y es mucho mayor entonces la riqueza de ser avergonzado en este mundo, el vituperio de Cristo, que las riquezas de este mundo. Así es que esta es mi decisión, yo soy de Dios. Esto es lo que hizo Moisés, yo soy de Dios, yo soy del pueblo de Dios, yo no le pertenezco a Egipto. Ellos son los que gobiernan, ellos son los que tienen el control, ellos son los que tienen privilegios, pero yo soy de Dios. Esta es una decisión que hacer. Esto es vivir por fe. Vivir por fe es mantener siempre puesta la mirada en el premio, en el galardón, en lo que Dios está hablándome, en lo que Dios me está ofreciendo a mí. Me ha ofrecido vida eterna, me ha ofrecido el reino de Dios, me ha ofrecido la gloria. Yo tengo mi mirada puesta en el galardón. Tomar decisiones que puedan afectarme, que puedan afectar temporalmente mi vida. Y cuando digo temporalmente me estoy refiriendo a que nosotros vivimos en el tiempo, pero tenemos una promesa eterna. Yo puedo tomar una decisión que afecte hoy día las cosas, el curso de la vida, la afecte, pero estoy ganando un galardón, estoy ganando la vida eterna. Esto es vivir por fe. Entonces Moisés tomó una decisión importante. Ahí en Hebreos 11, que nosotros leímos al inicio, dice, por la fe dejó a Egipto. Escuchen bien. Por la fe dejó a Egipto. ¿Lo están leyendo? Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Dejar Egipto era tener la ira del rey sobre él. Se iban a enojar muchísimo con él por dejar Egipto. Pero él tomó una decisión de fe. Yo le pertenezco a Dios, por lo tanto, dejo a Egipto. No temió la ira del rey, dice la palabra, porque se sostuvo como viendo al invisible, a Dios. Esta es una vida de fe. Dice la palabra, el justo por la fe vivirá. Esto, mucha gente puede decir, sí, yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe. Yo creo. Pero la fe tiene decisiones implícitas. Vivir por fe no es decir yo creo. Vivir por fe es tomar decisiones. Vivir por fe como Moisés es tomar la decisión. Yo le pertenezco a Dios, por lo tanto, no tengo nada que hacer con Egipto. No tengo nada que hacer con el mundo. Entonces, por la fe dejó a Egipto, no temiendo las consecuencias, no teniendo temor por las consecuencias que su decisión pudiera darle, sino que se mantuvo como viendo al invisible, confiando en Dios. Así es que, no sé, probablemente tú puedas hacer muchas preguntas de repente cuando estás ante esta disyuntiva. A lo mejor tú te preguntes, pero ¿y cómo voy a vivir? ¿Y si dejo esto? ¿Y si desobedezco?
Y si se van a enojar conmigo, ¿cómo voy a vivir? Si pierdo mi trabajo, ¿cómo voy a vivir? ¿Voy a dejar de percibir los ingresos que hoy día tengo? Pues mira, nuevamente, lo que nos dice la palabra de Dios respecto a Moisés. Se sostuvo como viendo al invisible. Esto es fe. No es decir yo tengo fe, es que realmente la fe se transforma en decisiones. Es poner la mirada en lo que no se ve. Si Dios nos ha prometido que nada nos faltará, entonces créelo. No te va a faltar nada. Pon tu mirada en Él. Y entonces de Él va a venir tu provisión. Él es el que te va a sostener. De Él vendrán otros trabajos. De Él vendrá provisión. Un trabajo puede ser una de las posibilidades dentro de todo el abanico que Dios tiene para bendecirte. De Él vendrán nuevos amigos. Así es que yo quiero que tú entiendas que es sencillamente imposible vivir en este mundo sin comprometer tu vida cristiana. Así es que tenemos que tomar una decisión. ¿Somos de Dios? Dejemos las cosas de este mundo. Escucha bien, no teman manada pequeña, dijo Jesús, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. Aleluya, aleluya, aleluya. Así es que confiemos en las promesas, buenas promesas que Dios tiene para nosotros, pero tomemos decisiones. Vivir por fe implica tomar decisiones. Dice Hebreos 11:28, sigo. Apenas hemos analizado una de las 3 razones por las cuales la palabra de Dios sitúa a Moisés dentro de este hit parade de la fe. Quiero que ustedes noten que con ninguna otra persona aporta tantas razones, ni con el padre de la fe, que es Abraham, aportó una sola razón para que estuviera ahí en esa lista de honor. No, con Moisés hay 3 razones. O sea, si ustedes pueden encontrar una y decir, no, esta no me gusta tanto, bueno, hay otra. Y si no les gusta esa, también hay una tercera. Hay 3 razones por las cuales Moisés estaría dentro de esta lista de honor. Hebreos 11:28 nos dice la segunda razón por la que Moisés está dentro de este hit parade. 11:28 dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, porque el que destruía a los primogénitos, para que el que destruía a los primogénitos, no los tocase a ellos. Wow. Moisés vivió 40 años en Madián. Después de que salió de Egipto, salió huyendo de Egipto, se fue a la tierra de Madián, en donde se casó y tuvo un hijo. Y se dedicó a pastorear las ovejas de su suegro Jetro. Llevaba realmente Moisés una vida intrascendente, una vida muy tranquila, una vida pacífica, una vida sin altibajos, una vida que si en ese momento se hubiera muerto, evidentemente no hubiera pasado gran cosa. Pero sucedió que un día Dios lo llama desde una zarza que ardía y no se consumía. Él tuvo un llamamiento a partir de una visión. Él vio una zarza que ardía y no se consumía. Esa visión le hablaba de lo que él se iba a convertir después, un fuego, algo que Dios iba a poner en él que no se consumía. Y de ese llamamiento Dios envió nuevamente a Moisés a Egipto, pero no para ser parte del pueblo de Egipto, no para regresar a su posición faraónica, no para regresar a su posición
en la sucesión egipcia, sino para liberar a su pueblo, liberar al pueblo de Dios de la esclavitud, sacarlos de allí y conducirlos hasta la tierra que Dios le había prometido a Abraham, que sería de su descendencia. Así fue como Moisés, entonces lleno de fe en el poder de Dios, se presentó delante de Faraón con un solo mensaje: deja ir a mi pueblo para que me adore. Este es el mensaje que Dios le había dado por medio de Moisés. El Faraón entonces se empecinó en no permitir la libertad del pueblo de Dios. Por el contrario, les impuso mayores cargas, les endureció la servidumbre terriblemente, aunque en todo ese proceso soportó 9 diferentes plagas, cada una más terrible que la anterior, las cuales le mostraban que verdaderamente Dios le estaba dando una instrucción a la que él se estaba resistiendo, hasta que llegó la 10ª plaga. Y entonces tuvo que soltarles. De lo que leí hace poquito este ritual que Dios le ordenó de la Pascua, la aspersión de la sangre, era precisamente la preparación para esta 10ª plaga, que sería la última, a través de la cual el pueblo de Dios saldría a la libertad. En este ritual que Dios le ordenó a Moisés que hiciera, sería un ritual que el pueblo de Dios debería de repetir cada año, conmemorando el día en que habían salido en libertad. Dios les enseñó a todos, les dijo: este ritual lo vamos a hacer hoy por primera vez, pero todos los años lo vamos a estar repitiendo, porque es el día en que Dios nos ha libertado. Así es que todos estaban expectantes, todos estaban listos, todos estaban ya con las maletas hechas, todos tenían todo guardado, todos sabían que ese día era el día en que iban a salir en libertad. Moisés se los había anticipado y todo el pueblo estaba creyéndolo, de tal manera que todos realizaron ese ritual, que seguramente ellos no entendían su significado, pero todos lo hicieron. ¿Cuál era ese ritual? Bueno, deberían de escoger un cordero sin defecto alguno, debería de tener el tamaño suficiente para comerlo en aquella noche por completo. O sea, debería de ser el tamaño perfecto para la familia. Si era muy grande la familia, tendría que ser un cordero grande. Si la familia apenas era pequeña, pues un cordero pequeñito, pero tendría que ser un cordero del tamaño suficiente para que toda la familia comiera de él esa noche. Ese cordero debería de ser inmolado, es decir, degollado, después ponerlo de cabeza para que su sangre se derramara sobre un recipiente, que no cayera nada de esa sangre sobre la tierra, toda debería ser recolectada. Y entonces después con un hisopo, un manojo de hojas de hisopo, deberían de tomar de esa sangre para untarla sobre los 2 postes y el dintel de la puerta en donde ellos vivían. Debería quedar bien impregnada esa sangre allí en esos postes, de tal manera que, les dijo, cuando el ángel de la muerte sea soltado, el ángel de la muerte pasaría y mataría a todo primogénito de toda casa, excepto en aquellas casas en donde la señal de la sangre estuviera sobre las puertas. Este era el ritual. Ellos, yo creo que no lo entendían. Ellos dijeron: pues eso es lo que tenemos que hacer, pues vamos a hacerlo. Entonces prepararon al cordero, lo inmolaron, tomaron la sangre, pintaron la puerta con esa sangre, lo comieron durante ese ritual. Se llamaba la Pascua. La Pascua quiere decir que el ángel de la muerte pasaría por encima de aquellas casas
en donde estuviera la señal, y allí no entraría la señal de la sangre y no entraría en esa casa para matar a persona alguna allí. Evidentemente los egipcios pues no hicieron el ritual, no pintaron sus puertas, y entonces aquella noche cuando pasó el ángel de la muerte mató a todos los primogénitos de Egipto. Yo quiero que ustedes se imaginen solamente lo que sucedió allí. En cada casa egipcia había por lo menos un muerto. Y digo por lo menos porque de los hijos habría un primogénito, pero probablemente el papá también era primogénito. Entonces habría casas en donde había 2 muertos. Habría casas en donde solamente había 1, pero por lo menos había un muerto. Sí, Fer. De acuerdo a la ley de Moisés, dice que el que cumpliera la ley o el que obedeciere, por ella viviría, ¿no? Podemos decir que hasta este momento, bueno, había un líder de fe, que era Moisés, creyendo lo que Dios decía y en fe obraba, actuaba y guiaba al pueblo o daba mensaje al pueblo. El pueblo, por lo consiguiente, podemos pensar, bueno, yo podría pensar que que ellos estaban obrando en obediencia a una instrucción, no tanto por fe, diríamos. Yo creo que obraban por fe, Fer, porque imagínate, yo quiero que me digas, Fer, ¿qué de lógico tiene que llegue una persona y te diga, esta noche, Fer, vas a preparar un cordero? La sangre que haya sido derramada la vas a poner sobre la puerta, porque dice Dios que vas a salir en libertad esta misma noche si lo haces. Prepara las maletas, prepara todos tus bienes, estate listo porque ya te vas en libertad. Tienes que hacer ese ritual. Tú dirías, o sea, ¿cómo? O sea, por hacer esto, ¿voy a salir libre? ¿Qué lógica tiene? La lógica sería, nos vamos a levantar en armas. La lógica sería, vamos a matar al faraón, vamos a hacer una batalla, los vamos a vencer y entonces vamos a salir en libertad. Eso sería lógico. Vamos a preparar gente para combatir. Vamos a presentar una batalla. Eso sería la parte lógica. Dios nos va a ayudar. Vamos a presentar una batalla. Pero ¿qué de lógico tiene? Agarra un cordero. Cena. Mátalo. Cena. Pinta con la sangre los postes. Porque Dios dice que ya nos vamos. Entonces, prepara tus maletas. Prepara tus enseres, tu carruaje, llénalo, porque ya nos vamos. Esto es obrar por fe. Pero precisamente, pienso yo que estarían obrando en obediencia, puesto que hasta ese momento había un líder con fe que le estaba dando instrucciones. Ok, yo creo cuando entramos ya en el debate de razonamientos, y por qué tengo que hacerlo, o solo porque tú dices, es como que ya entrar en el momento de razonamientos, de análisis, o sea, cosa que para eso creo que hoy día pues hay mucha gente igual, digamos, cristiana, gente, decimos, de fe, en donde pues más que actuar, obrar en fe, decisión en fe, pues muchas veces se pueden analizar y cuestionar y por qué y esto, lo otro y razonamientos, ¿no? Por eso yo me atrevería a pensar que en ese momento, o sea, ellos
ok, dice Dios, sale, hay que matar al cordero, pongamos la sangre ahí y punto. Lo dice el líder, él sabrá por qué, ¿no? Pero en sí, yo podría pensar que es mi percepción, digamos, no es que esté, digamos, actuando, digamos, de esa manera, pero me parece que, de acuerdo a la ley, era obedecer la ley. De lo contrario, no había manera, pues fe en sí, muchos solamente ofrecían el sacrificio porque era la instrucción, Pero en ese momento ni siquiera existía la ley, Fer. ¿cierto? Ajá. En ese momento no había ley. Hasta ese momento no había ley. Lo único que había era fe. Yo puedo creer que todo el pueblo obró por fe porque no nos indica la palabra de Dios que en ninguna familia hebrea hubiera un muerto. Incluso de algún egipcio que quiso. Ujú. Eso es algo importante, ¿no? Ningún hebreo fue muerto esa noche. Eso quiere decir que todas las familias hebreas hicieron ese ritual de la Pascua a Moisés, porque creyeron la palabra de Dios que venía por Moisés. Es más, también puedo ver que le creyeron tanto que todos estaban preparados para salir al día siguiente. Todos tenían listas las maletas, todos estaban listos para partir. Al día siguiente, cuando amaneció, había mucha tristeza, había coraje, odio en todos los egipcios al ver que en sus casas había muerte. Era una plaga como ninguna otra. Las anteriores habían sido ranas, habían sido piojos, habían sido cosas que los molestaban mucho, pero no había afectado sus familias. En esta ocasión se habían muerto en cada familia por lo menos uno. Así es que había coraje, tristeza, desilusión y sobre todo creo que había mucho enojo en contra del faraón. Faraón es el que se había opuesto a que el pueblo de Dios saliera. Él era el que había provocado la muerte entonces de todos los primogénitos. Así es que Faraón no tuvo muchas opciones, sino dejar que el pueblo de Dios saliera al día siguiente. No podía retenerlos otra vez, se echaba encima todo el pueblo. El pueblo estaba enojado con él. Ayer le habían dicho que Egipto estaba destruido. Así es, entonces no había manera de bloquear la salida de ellos. Por el contrario, los egipcios, intentando que se fueran lo más rápido posible, les daban joyas, les daban oro, les daban vestidos, les decían ya lárguense y les daban todo lo que ellos querían. Imagínense a los egipcios, sí, pero dame tus aretes, te doy los aretes, sí, pero tu pulsera esa de oro que tienes ahí, dámela, sí, te la doy, o sea, todo lo que quieras te lo doy, pero ya lárgate de aquí, ha sido un problema, ya déjame en paz, o sea, así es que creo que con mucho odio en ese momento los arrojaron, los expulsaron, los echaron fuera, dándoles todo lo que querían. Y Faraón no tuvo otra opción. Políticamente él estaba acabado, políticamente había fracasado, había dañado a su país y todo el mundo sabía que él era el responsable, porque él pudo haber dejado que el pueblo de Dios saliera desde la tercera plaga. Él pudo haberlo hecho desde, no sé, la cuarta, la quinta plaga, pudo haber dicho, ok, ya que se vayan, y se hubieran evitado todo el daño, toda la destrucción que tuvo Egipto
y hasta llegar a la muerte de sus hijos, de la gente. Así es que, bueno, Moisés entonces nos dice la palabra de Dios, el pueblo de Dios celebró la primera Pascua y celebró la aspersión de la sangre sin saber que todo ello lo que estaba anunciando era al Cordero de Dios, a Jesucristo. Aspersión de la sangre es tomar la sangre de ese recipiente y ponerla sobre los postes, es esparcirla, aspersión de la sangre. Ellos no sabían que ese ritual estaba apuntando hacia la obra de Cristo Jesús, que nos dice la palabra, Él es el Cordero de Dios que quitaría el pecado de la humanidad. Que esa sangre derramada sería la sangre de la expiación por todos nosotros, para que quien tomara de esa sangre por la fe fuera libre del pecado y fuera libre de la muerte. El castigo de la muerte pasaría por encima. Nos dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. ¿Lo recuerdan ustedes? ¿Sí lo recuerdan? La paga del pecado es la muerte. Ahora bien, pero cuando tú tomaste la sangre de Jesús, la sangre derramada por la fe, y la aplicas para tu casa y la aplicas para tu vida, entonces el castigo de la muerte pasa por encima de ti. La señal de la sangre está en ti, entonces a ti no te toca el castigo. El castigo pasa por encima. La paga del pecado es la muerte, pero yo tengo la señal de la sangre. Y dado que yo tengo la señal de la sangre, entonces ese castigo pasa por encima. Es Passover, es la Pascua. Esto es la Pascua. Pasa por encima de nosotros. De tal manera que no nos toca. Esto es. Ellos no sabían que este ritual apuntaba a Cristo. Hoy nosotros lo sabemos porque nos dice la palabra que todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, aunque es real, es verdadero, es figura y sombra de las cosas que nosotros disfrutaríamos hoy día. Y nos dice también la palabra de Dios que el espíritu de la profecía es el testimonio de Cristo Jesús. De tal manera que cuando estamos hablando de esta ceremonia, de este ritual, en realidad está apuntando, está hablando de la obra de libertad que Cristo Jesús haría. Al día siguiente de esta ceremonia, de este ritual, ellos serían libres. Cuando nosotros por la fe tomamos la obra de Cristo Jesús, la tomamos para nosotros, comemos del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, comemos de él. Por eso Jesús dijo, coman de mí, el que come de mí tendrá vida eterna. Cuando nosotros comemos de él, cuando nosotros tomamos de esa sangre por la fe y decimos, esa sangre a mí me compró, esa sangre es la señal de mi libertad, yo salgo de Egipto, yo puedo salir hacia la libertad, yo puedo salir hacia el propósito que Dios tiene, yo tengo un destino diferente a este mundo por la sangre que ha sido derramada por mí, yo por la fe la tomo en el nombre de Jesús y entonces soy libre de la muerte. El ángel de la muerte nunca va a poder hacerme daño. A partir de que yo pongo la señal de la sangre en mi vida, la muerte no tiene poder sobre mí. ¿Qué quiere decir esto? Oye, Rubén, pero todos nosotros vamos a morir. Sí, pero la muerte no es la que viene por mí. El que viene por mí es Jesús para llevarme a una vida eterna. Yo ya tengo vida eterna en este momento, pero Él viene y me lleva a la promesa que Dios tiene conmigo de estar con Él para siempre, de tal manera que quien viene por mí no es la muerte, ahí no se acabó mi vida, ahí acaba la vida en esta tierra, pero inicia una nueva vida en el cielo, de tal manera que la muerte no tiene poder sobre mi vida, porque la señal de la sangre está puesta sobre mí por la fe.
Por la fe lo hicieron ellos, por la fe pusieron la sangre sobre el dintel y sobre los postes de la puerta. Por la fe yo tomo esa sangre. Por la fe el ángel de la muerte pasó encima de ellos y no les hizo nada. Por la fe la muerte a mí no me puede tocar porque he comido, porque he tomado de la sangre de Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es como, entonces, hoy por la fe, nosotros somos libres de maldición, de la esclavitud del pecado y del pago de la muerte por nuestros pecados. Esto es una vida de fe. Esto es vivir por la fe. Esto es el justo por su fe vivirá. Y llevó apenas 2. Y me falta la tercera, pero ya estamos un poco tarde. ¿Qué hacemos? Ahí les va la tercera. La tercera dice Hebreos 11:29. Hebreos 11:29. Dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe pasaron, no solamente Moisés, por la fe todo el pueblo pasó el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Esta es la tercera razón por la cual Moisés está en la lista de honor de los grandes héroes de la fe. Cuando ellos entonces salían de Egipto, Dios los dirigió y los dirigió justamente en la dirección hacia el mar. Dios sabía que los egipcios se arrepentirían de dejarlos ir. El faraón todavía se empecinaría más y ordenó que todo su ejército saliera para perseguirlos y hacerlos regresar como esclavos y darles tareas aún más pesadas que las anteriores. Quería vengarse de la muerte de los primogénitos. Así es que mandó a todo su ejército para ir detrás de ellos. Llegó el momento entonces en que el pueblo de Dios se encontraba entre la espada y la pared. Por un lado estaba el mar y por el otro lado veían la columna de polvo que levantaba todo el ejército avanzando hacia ellos, persiguiéndoles y que se estaban acercando. Ellos sabían que significaba la muerte de muchos y la esclavitud nuevamente. Y empezaron a clamar a Dios. Empezaron a clamar. Estaban desesperados, estaban angustiados y empezaron a clamar a Dios en su desesperación. Y entonces ocurre Éxodo 14, verso 13 hasta el 16. ¿Quién lo lee? Éxodo 14 del 13 al 16. ¿Quién lo lee? Ok, nadie, yo lo voy a leer, dado que nadie se anima a leerlo. Sí, yo creo que ya se durmieron. Éxodo 14, 13, lo voy a leer yo, dado que los demás no lo leen. No sé por qué no lo lean. Yuhu, ¿sí están ahí? Creo que no los estoy escuchando. A ver, déjenme ver qué pasó. Que creo que se desconectó aquí. Sí. A ver, ahora sí. Sí, ¿ya nos escuchas? Ahora sí ya los estoy escuchando. Ok, a ver. Éxodo 14, desde el 13 hasta el 16. Ahí te voy. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros,
porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entre... Ya no se escucha. Está muteado. No supe hasta dónde se quedó. Te muteaste. No, yo estaba leyendo, pero bueno, no sé dónde me quedé. A ver, nuevamente El lee 16. verso 16. A ver. Ok. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Ok. Escuchen bien eso. Vean nada más. O sea, no sé si ustedes hacen uso de su imaginación cuando están leyendo, pero esta instrucción que Dios le dio a Moisés, pues desafiaba todas las leyes naturales. Dios le decía, el mar se va a dividir, extiende tu mano sobre el mar y se va a dividir y todos van a poder pasar por el mar, van a poder pasar en seco. Creo que Moisés había visto ya, no sé, suficientes cosas sobrenaturales. En cada una de las plagas era algo sobrenatural, pero abrir el mar, en serio que eso sí desafiaba a toda la naturaleza. Pero entonces Moisés habló con fe. Miren lo que es vivir por fe, hablar con fe, hablar la fe. Esto es vivir la fe, hablar con fe. Les dijo, no teman. Los egipcios que hoy están viendo, nunca más para siempre los verán. Escucha bien. Nunca más para siempre. Esta bronca que estás, nunca más para siempre la vas a ver. Aquellos que los tenían como esclavos, nunca más los volverán a ver. Van a quedar en el fondo del mar. Así es que, escuchen bien, Dios le dijo a Moisés, ¿y tú por qué clamas? Cuando tú estás en una bronca, cuando tú estás en un problema, mucha gente, pues lo primero que hace es ponerse a clamar. ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Oh, Dios! ¡Ah! Y empiezan a clamar y a clamar y a clamar a Dios porque... ¡ah! Y Dios, vean lo que le dice. ¿Por qué clamas, Moisés? O sea, pues ¿cómo que por qué clamo? Pues no te has dado cuenta, ahí vienen los egipcios. Te informo. Y acá tenemos el mar. ¿Qué hacemos? Avanza. Pero tengo el mar. Dale. Pero es que está el mar. Me voy a ahogar. Me voy a ahogar. Camina. Síguele. O sea, cree. Le dio Dios la instrucción. Él la pasó al pueblo. Imagínense nada más. La instrucción al pueblo. Dice Dios que marchen. Yo me imagino cuando estamos hablando de esto, aquí es en donde yo relaciono ancho de banda. ¿Se imaginan de qué grueso tuvo que ser la columna de gente para ir caminando y que cruzaran el mar en cierto tiempo? No iban de dos en fondo, no iba uno, no iban en fila india, no eran dos, no eran tres. Yo imagino que era, no sé, una columna con un grueso a lo mejor de 500 personas o de 200, no sé cuántas. Esto es ancho de banda. ¿Quiénes son los que irían hasta el frente? ¿Quiénes serían esos 500 o esos 200 o esos 100? No sé cómo ustedes se imaginen esto. Pero ¿quiénes son los que iban hasta el frente? Evidentemente los de más fe. Evidentemente estos son los que iban marchando al frente porque
delante de ellos el mar se iba abriendo. Esto no fue de que yo abro el mar y cuando ya está todo abierto, entonces crúcenle como en las películas ven, sino Dios les dijo, marchen. Así es que cuando ellos empezaron a caminar, el mar iba retrocediendo. Un fuerte viento seguramente sopló, entonces empezó a abrir el mar delante de los primeros. Yo creo que los primeros cuando daban un paso veían que todavía ahí había un poco de agua, pero ellos avanzaban, ellos creían, ellos seguían hacia adelante, veían cómo el mar iba retrocediendo poco a poco, pero ellos seguían avanzando. Así es que los que venían atrás, pues ellos ya venían en fácil, ellos ya decían, pues mira, ya está sequito aquí. Yo voy cruzando, no hay ningún problema. Luego metieron las carretas, luego metieron a los animales, luego metieron a los niños, seguramente. Me imagino que el último que cruzó fue Moisés, porque él tenía que asegurarse que todos cruzaran. Él es el líder, no podía él pasar primero sin asegurarse que todos estuvieran en tierra firme, en tierra libre. Así es que imagínense esa columna avanzando y el mar lo tienes enfrente. Eso es fe, eso es fe, eso es fe. Eso es fe, confiar en la palabra. Aquello que te está persiguiendo, aquello que te está dañando, aquello que te está amenazando, nunca más para siempre lo volverás a ver, porque yo estoy contigo. Porque yo estoy a tu favor, porque yo no te voy a dejar. Así es que caminar por fe. Yo sé que muchas personas lo que hacen es clamar. Bueno, pues está bien clamar. Hay otras que cuando vemos eso, hablamos fe. Hablamos fe. Hay una amenaza. Yo no me preocupo. Dios está conmigo. Dios nuevamente va a abrir una senda en donde no la hay. Dios nuevamente va a abrir un camino. Dios nuevamente va a hacer algo maravilloso. Dios nuevamente se va a sacar al conejo de la chistera. Así es Dios. Algo se le ocurrirá. Alguna locura va a ser. Pero Dios no nos va a dejar en esta situación y Dios nos va a sacar y vamos a cruzar. Así es que para adelante, vamos a caminar para adelante hacia el propósito que Dios tiene para nosotros, manteniendo firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque Dios es el que ha prometido. Entonces sigue adelante, creyéndole a Dios y vas a ver que se abren las cosas delante de ti. Así es que por la fe, en los problemas avanzamos y vemos que todo retrocede delante de nosotros, pero por la fe nosotros hemos cruzado de las tinieblas a la luz, hemos cruzado de la muerte a la vida, hemos cruzado de la esclavitud a la libertad. El diablo querrá detenerte, el diablo querrá atraparte nuevamente y regresarte a la esclavitud, acusarte de tus pecados pasados para mantenerte en la esclavitud de tus pecados, pero aquellas cosas que fueron, no sé, tu perdición, nunca más para siempre las vas a volver a ver. Escucha bien esa palabra, nunca más para siempre lo volverás a ver. Y esta palabra se cumple. Mira lo que anuncia el profeta Miqueas. Capítulo 7, versos 18 y 19. Alguien que lo lea rápidamente. Perdón, ¿Miqueas qué? 7, 18 y 19. Mi Biblia no lo trae. Salió defectuosa. Lo tengo. Yo lo leo. Yo lo leo, Rubén. A ver, Okay. léelo, Joyita. Dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades. Y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces Miqueas estaba anunciando, algo
maravilloso que ocurriría estaba apuntando nuevamente hacia Jesús. Él volverá a tener misericordia de nosotros, dice, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Nunca más para siempre los volverás a ver, dijo Moisés. Van a quedar en el fondo. ¿Qué sucedió? Que los egipcios, queriendo perseguir al pueblo de Dios, cuando el pueblo de Dios ya había cruzado totalmente hacia el otro lado, el mar se cerró. Y cuando el mar se cerró, los atrapó a todos en medio, en el fondo, de tal manera que los sepultó totalmente en el fondo del mar y ahí se quedaron. De tal manera que la palabra profética que dio Moisés se cumplió. Nunca más para siempre los volvieron a ver. Acá dice Miqueas que todos tus pecados y todas tus iniquidades irían a quedar sepultadas en lo profundo del mar. Esto es lo que hizo Jesús. Nunca más los volverías a ver. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Que quita, lo echa en el fondo del mar. De tal manera que aquellas cosas que te mantenían esclavo de la maldición, esclavo de la pobreza, esclavo de la muerte, esclavo de la enfermedad, esclavo de la frustración, esclavo de la tristeza, esclavo de la depresión, esclavo del fracaso. Nunca más volverás a ver aquellas cosas, nunca más para siempre, porque fueron echadas en el fondo del mar. ¿Lo estás entendiendo? Estaba apuntando otra vez hacia Jesús, otra vez hacia la obra de Jesús, estaba apuntando a haber cruzado el mar. ¿Por qué el autor de Hebreos seleccionó estos tres hechos de Moisés? Yo creo que Moisés tuvo muchos hechos de fe, pero seleccionó estos tres y los presentó como parte importante de que él estuviera en esa lista de fe. ¿Por qué los seleccionó estos tres? Porque esos tres hablaban de Jesús, hablaban de la vida que nosotros tenemos hoy día en Cristo Jesús. Hablaban de que nosotros debemos de tomar una decisión y dejar al mundo para salir, porque tenemos una genética diferente, porque hemos nacido de nuevo, porque nosotros somos de Dios y no somos del mundo. Número uno. Dos, porque la Pascua es Cristo Jesús y nosotros tomamos de esa sangre y esa sangre nos libra de la muerte, nos libra del castigo. Y número tres, porque todo lo que nos tenía en la esclavitud de la maldición, de la enfermedad, del deterioro, de todo ello, fue ya sepultado en el fondo del mar, de tal manera que no tenemos que sufrir ello. Hemos sido liberados, hemos sido puestos en libertad, tenemos una libertad maravillosa en Cristo Jesús. Esto es la gracia de Cristo Jesús. Esto es el nuevo pacto de gracia. Somos libres de condenación, somos libres de maldición, somos libres del pecado, somos libres absolutamente a través de la fe en Cristo Jesús. Ok, hasta aquí yo lo dejo. Les doy espacio para que ustedes hagan algún comentario o preguntas. Sí, Shirley. Bueno, yo quiero decirles un versículo en el primero que dice que somos hijos de Dios y no del mundo. En Juan 17, del 14 al 16, dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Así es. Por lo tanto, nosotros no tenemos nada que hacer dentro del sistema de este mundo. No somos del mundo. Yo soy de Dios. Es una decisión de fe que yo tengo que tomar. No seguir aparentando ser parte de este mundo cuando hay una genética que me dice que yo soy de Dios.
Sí, correcto, Shirley. ¿Algún otro comentario? Rubén, solo para reconfirmar que tú decías que Faraón es como el diablo, ¿no? Egipto, Egipto es el mundo. Sí. ¿Y Moisés somos nosotros viviendo en el mundo? ¿O Nosotros sería somos el Moisés? pueblo, nosotros somos el pueblo de Dios, nacidos de nuevo, con una genética diferente, pero que estamos viviendo dentro del mundo, como lo leyó Shirley. Jesús oraba y decía, ellos no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Por lo tanto, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros somos el pueblo de Dios viviendo, es el pueblo de Israel viviendo dentro de Egipto. Somos nosotros, somos el pueblo de Dios viviendo allí. Entonces, ¿el mundo entero está bajo el maligno? Sí. Pues nosotros simplemente pues, podemos ver a nuestro alrededor todas las cosas que suceden, ¿no es cierto? Así es que lo podemos ver con toda claridad, pero nosotros no somos de este mundo. Así es que tenemos que tomar decisiones totalmente diferentes al sistema de este mundo, aunque eso implique consecuencias en nuestra contra, porque no somos de este mundo. Ok, gracias. Ok, ¿algún otro comentario? Ok, bueno, pues entonces, Shirley. Solo para aclarar, Sharon. Sharon. El último, solo quiero leer un último versículo del Números 23, del 19, que dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Así es. Palabras que dijo el profeta Balaam. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sí, así es que lo que Dios ha prometido lo va a hacer. Si Dios lo ha dicho, confiemos en que así va a ser. Así es que, Padre, yo te doy muchísimas gracias por esta palabra que tú has traído el día de hoy, en esta noche. Gracias por la revelación de tu palabra que tú nos das. Y gracias, Señor, por la obra maravillosa de tu Hijo Jesucristo, quien por su sangre, Señor, nos ha comprado, por su sangre nos ha dado libertad de la muerte, nos ha quitado toda maldición, toda tristeza, toda frustración, ha echado en lo profundo del mar nuestras iniquidades y nuestros pecados, y hoy por la fe en Él nosotros tenemos vida eterna, hemos sido transportados de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de la tristeza a la alegría. Gracias, Señor, porque hemos cruzado el mar, porque hemos cruzado del terreno del mal al terreno del bien, de la potestad de las tinieblas al reino de luz. Gracias, Señor, porque aunque somos poquitos, como el pueblo de Dios era poquito en semejanza con el faraón, Señor, aunque somos poquitos, a ti te ha placido darnos el reino. Amén. Gracias, Señor, muchísimas gracias por tu amor, por nosotros, por la herencia que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Muchísimas gracias. Amén, amén, amén. Amén. Que Dios les bendiga muchísimo, que pasen una noche feliz. Buenas noches, que descansen. Y vamos por fe. Gracias a todos. Hasta luego. Bye, bye. Que no falte. Bye. Bye. Saludos. Bye, bye. Gracias.